Bueno, quiero que me acompañen al libro de Primera de Juan, por favor. Y hoy concluimos con la serie La fe que Dios aprueba. Hoy es la última enseñanza. En el día de hoy yo quiero concluir esta serie con el tema o bajo el tema la fe y la confesión. La fe y la confesión. La fe y la confesión. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice el texto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí se repiten fiel y justo, y también perdón de pecado y limpieza de pecado. ¿Qué significa la palabra confesión? Es una palabra que podemos minimizarla o quitarle el valor bíblico, pero antes de explicar su traducción etimológica o su origen griego, vamos a ver algunas ideas y creencias acerca de esta palabra. Por ejemplo, en la Corte de Justicia sabemos que se usa la palabra confesar, ¿verdad? Cuando se lleva allí al acusado, el acusado de algún delito, ¿verdad?, cometido, debe confesar o que es inocente o culpable para que el juez dicte sentencia. Esa palabra confesión es importante, especialmente delante de un jurado, porque conforme a la confesión va a depender el tiempo que va a durar en la cárcel, la multa, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de lo que confiese el acusado allí, depende mucho su destino. Bueno, también vemos esa palabra utilizada entre políticos y famosos cuando tienen algún secreto en su vida. De repente, no sé si ven las revistas que sale bien grande, fulano confesó, ¿verdad? No sé si han visto en la noticia cómo están acusando al presidente de una mujer que era una actriz de pornografía, ¿verdad? Y están acusando allí al presidente de algún problema. Entonces el presidente, la gente está esperando que él confiese. Es una palabra, ¿verdad? Confesar, a ver qué es lo que está pasando. Bueno, los políticos también y los famosos salen a la luz con una confesión de algún secreto. La palabra confesión se utiliza mayormente, ¿verdad?, también así muy popular en la Iglesia Católica, donde según ellos creen que debemos de confesarnos con el padrecito, ¿verdad?, o el sacerdote. Entonces, ellos toman un texto de la Biblia, totalmente lo tuercen, lo malinterpretan, y ellos piensan que Dios le dio autoridad para perdonar pecados, ¿verdad?, como un intermediario, así como dicen el Papa, es el santo, etcétera. Entonces, todo esto las dos primeras que hablamos son ideas de cómo se usa, pero la tercera, que es la confesión de pecados a un sacerdote, es como que yo le diga: cuando ustedes pequen, vengan donde mí y confiesen lo que hicieron mal, que yo lo perdono. Esa es la idea de confesar al sacerdote. Bueno, ¿cuántos saben que eso no es bíblico? ¿Verdad? En ningún lado de la Biblia, en ninguna parte, el Señor le da autoridad a nadie para perdonar pecados, a nadie, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vamos a Juan 20, porque hay un texto que parece ser que el texto le está dando autoridad a los discípulos, apóstoles en este caso, de autoridad para perdonar pecados. Juan 20, verso 21. Juan 20, 21. Este texto que vamos a leer, si no lo explicamos, ¿verdad?, bien, parece como que sí, el Señor le dio autoridad a los discípulos para perdonar pecado. Pero por esa razón, a veces cuando estoy enseñando la palabra, uso mucho la gramática, porque en el orden que se escribe es muy importante el significado del texto. Algo que yo noté, lo vamos a ver más adelante en otro texto, es que leyendo otro texto, por ejemplo, hay traducciones que le ponen, vamos a suponer, por esto, la palabra por esto. Por esto es una palabra de continuación. Entonces, cuando esa palabra por esto se le agrega a cualquier texto, lo que está haciendo es
que está uniendo un verso con el otro, como un tipo continuación, diciendo de que el segundo texto le pertenece al primero. Pero en la Reina Valera esa palabra no aparece, no es en este verso que vamos a leer, sino en otros. Entonces yo leyendo eso dije, por eso es tan importante estudiar la Biblia en su origen, en el griego, en el hebreo. Venden Biblias que se llaman Biblias contextuales, que también hablan de exactamente cómo, palabra por palabra, el orden de la Biblia. Entonces a veces hay que invertir un poquito más de tiempo, porque esa palabrita, por esto, en el inglés también se la agregan. Por ejemplo, en la versión inglés King James y NIV, que es nueva versión internacional, la palabra en inglés es therefore, que por ejemplo en inglés decimos is therefore, quiere decir en español como está ahí para. Entonces en el King James, que es una versión, no aparece esa palabra, pero en la nueva versión sí. Entonces las nuevas versiones no es que son, no quiero, ¿verdad?, entrar mucho en eso, no es que son de falsa enseñanza, pero ahí hay una agenda satánica, ¿cuántos saben? Y a medida que vamos facilitando las traducciones, se va diluyendo y se va perdiendo. Entonces, por eso es que cuando yo le explico, por ejemplo, la palabra amor, nosotros tenemos esa palabra muy simple, pero en la Biblia no es igual. Entonces, es muy importante eso. Fíjense lo que dice el verso 21. Dice, entonces Jesús les dijo, aquí Jesús ya había resucitado. Dijo otra vez, paz a vosotros. Ahora, esta palabra Jesús la decía luego de la resurrección, cuando se presentaba, como un tipo saludo. Ahora, quiero que tomen en cuenta la palabra que sigue después del punto. ¿Qué dice? Paz a vosotros y luego dice, ¿cómo? No, una palabra solamente. ¿Cómo? ¿Verdad? Ahora, esa palabra ¿cómo? ¿Por qué es tan importante? Vamos a ver por qué. Dice, como el Padre, o como me envió el Padre, así también yo os envío, como me envió el Padre. Ahora vamos a hacer un análisis. ¿Jesús es Dios, sí o no? Ok, eso debemos de tenerlo muy claro, pero también debemos tener claro que Jesús vino como hombre 100%. Todo lo que Jesús hizo en la tierra fue como un hombre 100%. Cuando Jesús, dice la Biblia que, ¿se acuerda cuando Él dice, cosas mayores harán de las que yo he hecho? Todo lo que Él hizo fue en el poder del Espíritu Santo. Todo lo que Jesús hizo, ¿podemos hacer nosotros? Todo en la Biblia. Bueno, vamos a ver. Cuando el Señor manifestó su poder, milagros, profecía, discernimiento, fue por medio al Espíritu. El Espíritu era que hacía la obra en Jesús, siendo un hombre. Él se sometió como un hombre, ¿verdad? Así como usted y yo, para que imitemos sus pisadas. Pero en Juan podemos ver cómo se le da a Jesús la autoridad de la deidad de Dios. Colosenses dice que la plenitud de Dios estaba en Él. Entonces, podemos vivir y servir como Él vivió y sirvió. Pero habían cosas que Jesús hacía, por ejemplo, cuando fue en Juan, creo que 18, se le aparece Judas y Él le dice, yo soy, cuando lo buscan. Y ese yo soy hizo que ellos volaran por el aire. Nosotros no tenemos ese poder. Pero fue una manera de manifestar. La transfiguración, ninguno nos transfiguramos. Ahora, hay cosas que hay que saber trazar para no mezclar una cosa con la otra. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, podemos vivir como vivió moralmente y podemos servir como Él sirvió espiritualmente. Ahora, fíjense en algo. Dice, como me envió el Padre. Ahora, la palabra como la podemos ver como el propósito por el cual el Señor envió a Jesús. Ahora, ¿cómo vino Jesús? Vino como un hombre, se bautizó, le dijo a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia, yo tengo que someterme a lo que es un cristiano en la tierra. Se bautizó, recibió el Espíritu Santo, ¿con qué fin? Con llevar y predicar el Evangelio. Eso es lo que Él quiere decir, cómo me envió el Padre. A eso vino Jesús. Dice que incluso hay una palabra en Mateo 4, 13, 17 por ahí. Dice, entonces comenzó Jesús a decir y a predicar. La palabra comenzó, lo que significa es que ahí comenzó su ministerio. Se bautizó, fue al desierto, fue probado. Y luego en el mismo Mateo 4 dice, entonces comenzó a decir y a predicar. Esa palabra comenzó significa que ahí inició el ministerio de Jesús, el cual nos dejó a nosotros para seguir. Cuando dijo, yo os envío igual, hagan discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que la palabra como se le atribuye al servicio ministerial de Jesús.
Ese es el propósito. Dice, como el Padre me envió. Verso 22. Dice, y habiendo dicho esto, ¿por qué es tan importante esa palabra? Habiendo dicho esto, porque lo que va a hacer a continuación tiene que ver con lo que hizo de manera anterior. Habiendo dicho esto, ¿qué sopló? ¿Qué dice? El Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Ahora, ¿se acuerdan en Hechos 1:8 que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Ahora, ese poder tiene que ver con la obra de Dios. Poder para vivir en santidad, poder para vivir conforme a la fe, poder para ministrar al necesitado, poder para predicar el Evangelio, poder para llevar la palabra, pero no tiene en nosotros el poder para salvar a nadie ni perdonar pecados. Incluso el Evangelio es una noticia de que Dios te va a perdonar. Entonces nosotros como heraldo, como decía Juan, ¿eres tú esa luz? ¿Qué dijo Juan, el Bautista? No, dice la palabra allí aparece, y confesó que él no era el Mesías. Dice, yo soy una voz nada más que clama en el desierto. La luz que había de venir venía detrás de mí. Dice aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces vemos una distinción entre Juan el Bautista como predicador, ministro del Señor, y Jesús. Hay una diferencia ahí. No podemos nosotros perdonar ningún pecado a nadie. Imagínense, no podemos ni tener victoria sobre algunos pecados. Imagínense perdonarle a otros. Entonces descartamos de que los hombres tienen autoridad sobre el pecado, pero fíjense lo que dice el 23. Dice, a quienes remitiereis los pecados. Ahora, la palabra remitir, ¿quién sabe lo que significa esa palabra en términos del correo o de envíos? ¿Qué es remitir? ¿Alguien sabe? Enviar, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice, quienes remitieren los pecados. Notan remitir, que no está hablando de ellos, sino remitir. Dice, les serán remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Que si ellos no le perdonan el pecado a la gente, ¿se quedarán con su pecado? O que si no le predican el mensaje de perdón de pecado, se quedarán en sus pecados. Ahora, yo voy a conectar ese texto con Romanos 10 y Isaías 6, donde Isaías dice, Señor, ¿quién ha escuchado a nuestro anuncio? ¿Verdad? ¿Y cómo invocarán el nombre de aquel en el cual no han conocido? ¿Y cómo conocerán si no hay quien le predique? Pero ¿cómo le van a predicar si no hay o si no envían? Entonces, estamos viendo que este texto que yo acabo de leer no está diciendo que los apóstoles o discípulos de Cristo tenían autoridad para perdonar pecados. Tampoco los sacerdotes de la Iglesia Católica igual. Nadie tiene esta autoridad, pero sí hay gente que van y se entran en un cuartito con una mallita de un lado confesando sus pecados a un hombre para perdón de pecados. Ahora, yo no sé si usted lo hizo esto alguna vez, y claro, todos hacemos cosas de ignorantes y aprendemos que está mal. Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, de que nada de esto es bíblico. Por ejemplo, vamos a Santiago, capítulo 5, a ver otro ejemplo, porque es de este capítulo que vamos a leer ahora, o verso, de donde la Iglesia Católica cree que Dios le está diciendo que el sacerdote, ¿verdad?, puede perdonar pecados, que a él hay que confesarle. Santiago 5, y vamos a comenzar a leer desde el verso 13. Voy a leer el 13 como contexto para tener sentido. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Ahora, la oración es un medio que utilizamos para comunicarnos con el que sana, salva, perdona, ¿verdad? Entonces oramos a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, ¿verdad? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Y aquí los católicos dicen que ancianos se está refiriendo al padre o al sacerdote. ¿Cuántos saben que ancianos es líderes en la palabra de Dios? Lo dice muy claro en Timoteo. Los ancianos en Tito dice son los líderes que están trabajando con los pastores. El pastor puede también ser un anciano, pero no se está refiriendo a un sacerdote ni a un padre, nada por el estilo. Pero noten algo, ellos dicen que aquí tenemos que llamar a los líderes para darle este cargo. Es aquí donde se encuentra el problema de la palabra que les decía, por esto.
Cuando se le agrega al capítulo, al verso siguiente, perdón, la palabra por esto, está diciendo, como tenemos que llamar a los líderes, vamos a decir los sacerdotes, para que oren por nosotros y para que clamen por nosotros y nos unjan con aceite, ellos también tienen la autoridad de confesión, o sea, para confesarles a ellos. Entonces, fíjense aquí lo que dice más adelante. Dice, los líderes de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, fíjense lo que dice el 15. Y la oración de fe, diga conmigo de fe. Es importante la palabra fe allí. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, en el 16, algunas Biblias dicen por esto. En el inglés a veces dicen therefore, por esto. Esa palabra por esto lo que está diciendo es que está conectada al verso 14 y 15. Si se le agrega esa palabra allí, entonces sí, a los líderes solamente se le confiesan los pecados. Pero notan lo que dice el 16. Dice, confesaos vuestras ofensas. Y luego dice, unos a otros. Ahora, yo quiero que vean esto. Unos están en singular o plural. En plural. Otros están en plural o en singular. Los dos, ¿en qué? En plural. Los dos están en plural. Se está hablando de dos grupos, o sea, entre vosotros. Pero fíjense lo que dice aquí. ¿Qué significa la oración de fe? Para no adelantarnos. La oración de fe incluye confesión. Usted cuando ora, por ejemplo, si usted luego en su casa puede leer Daniel 10, Daniel inicia diciendo, y comencé a orar y a confesar. Y terminó la oración diciendo, mientras yo oraba y confesaba los pecados míos y del pueblo, descendió el ángel del Señor, Gabriel. Entonces fíjense la palabra confesión del hebreo yadá, que también significa alabanza y agradecimiento. Entonces, fíjense cómo la oración lleva confesión. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando vienen delante del Señor, no reconoce que debe confesar? Sí, Señor, yo sé que fallo, yo sé que necesito más, yo sé que ayer hice esto, sé que hoy hice aquello. Esos son los pecados conscientes que cometemos, de manera consciente. Pero aquí vemos que la oración de fe, la razón por qué lleva confesión, es porque está diciendo, fíjense lo importante de la gramática, no dice la oración por fe. ¿Cómo dice? De fe. Y de significa algo que viene a ti. No sé si lo están captando. La oración de fe se está refiriendo a que el Espíritu es el que nos guía, nos impulsa, nos anima o produce en nosotros el cómo orar y qué pedir. La oración de fe es lo mismo que orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es siempre, como dice Pablo, en lenguas, sino orar en fe. Y por el Espíritu, cuando oramos en fe, estamos orando lo que Dios, por ejemplo, antes de entrar en ese detalle, ¿se acuerdan de Juan que dice, primera de Juan, dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye? ¿Se sabe en ese texto? Si pedimos conforme a su voluntad. Entonces la oración de fe quiere decir que es Dios quien produce en nosotros el qué orar. Romanos 8:26 dice que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda a eso. Entonces, fíjense cómo es tan importante vivir en el Espíritu, porque yo puedo pedir en oración tantas cosas que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Ahora, ¿lo va a contestar Dios? ¿Sí o no? Sí, pero no conforme a su plan. Te puede dar lo que le pides, pero no va alineado con su plan, como cuando le dieron maná y pidieron carne. Puede venir con juicio esa petición respondida. Entonces, la oración de fe aquí, que es donde se pierden muchos, porque muchos también usan este texto para decir, miren, vamos a ungirlo con aceite y van a ver que se van a sanar. El problema es que la oración de fe trae también revelación. No sé si lo pueden entender. Trae el entendimiento de cómo pedir, qué pedir, para que Dios lo conteste. Porque es la oración de fe que va a ser respondida, no la oración por fe. Muchos dicen, ora por fe, hermanos, para que vea que Dios va a obrar. No, tiene que ser de fe, porque es Dios quien produce en nosotros ¿qué? El querer, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos bien. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Notan que se cumple la oración? Y luego dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero aquí no habla de confesión todavía.
¿Cómo el Señor le va a perdonar el pecado? Porque está orando de fe. Y la oración de fe produce convicción, produce revelación y entendimiento. Entonces, fíjense en algo. Cuando dice que la oración de fe perdona los pecados de aquel, le está perdonando pecados cometidos de manera consciente y pecados cometidos de manera inconsciente. Inconsciente. El 16 es donde vamos a centrar el mensaje, más o menos. Dice, confesaos vuestras ofensas. Y esto está bien fácil de entender ahora que lo vemos. ¿Sabe lo que está diciendo? No está diciendo vuestros pecados. Se utiliza la palabra confesión allí es exhomologeo, no homologeo. Exhomologeo se está refiriendo a que si yo te ofendo, debo pedirte perdón. Porque fíjense cómo termina el texto. Para que seáis que, más adelante el 16, para que seáis sanados, ¿de qué? De la herida de la ofensa, del corazón. Entonces, cuando dice, confesaos vuestros pecados, no es que tú te robaste algo por allá y se lo dices a un hermano maduro en la fe, no. Cuando ofendes a alguien, confiesas tu ofensa y en la oración del justo aquí vemos del perdón de pecados y en el perdón viene la sanidad. Por eso dice, para que seáis sanados entre hermanos. Cuando ofendemos, hermanos, de manera consciente, porque a veces podemos sin querer ofender y no nos damos cuenta, debemos de acercarnos al hermano, a la hermana y decir, mira, perdón, eso que te dije, ¿verdad? Estuvo mal. Perdóname, por favor, sé que lo hice mal. Y humillarnos al pedir perdón. Cuando el hermano te dice, mira, hermano, te entiendo, ¿verdad? No pasa nada, vamos a orar. ¿Verdad? No es mandatorio orar allí mismo, pero sí confiar en el perdón de Dios. ¿Y qué sucede? Hay sanidad en el corazón. Por eso dice, confesaos vuestros pecados. Entonces dice, la oración eficaz, muy importante esa palabra, del justo también, porque ¿cuál es la oración eficaz? La que produce poder, eficacia, habla del Espíritu Santo allí. ¿Se acuerdan la palabra eficaz? Dice que la palabra de Dios es cortante como espada de dos filos y es eficaz. Dice, es viva y eficaz. La palabra, o sea, el Espíritu de Dios. Entonces, la oración eficaz podríamos malinterpretar diciendo el que ora 9 horas y lo hace sudando y llorando y verdad y clamando a Dios a toda voz. No, la oración eficaz es la que produce fe. Pero es porque el Espíritu ya ha puesto ese poder en nosotros. Y luego dice, del justo. ¿Quién es el justo en la Biblia cuando habla aún en el Nuevo Testamento, hermanos? Usted diría fácilmente los creyentes. Y yo le diría los que andan en el Espíritu. Los que andan en la fe. Porque la justicia de Dios se aplica a nosotros, no es de manera tatuada, por así decir, sino en el momento que andamos en fe, justificados, pues, por la fe. ¿Notan ahí? Somos justificados por fe. Si no andamos en la fe, si no andamos en el Señor, la justicia de Dios no es aplicada a nosotros. Ahora, no estoy hablando de perdición al infierno. Me estoy refiriendo a la justicia en nosotros, el ser justo. Porque si no andamos en fe, ¿estamos aplicando justicia? Piensen a ver. No. Si no andamos en la fe, no estamos aplicando la justicia, por lo cual la palabra justo se está refiriendo al practicante de la fe. Entonces, la palabra eficaz está hablando de la oración que sí produce algo, fruto, lo que sea. Pero también el justo no es cualquier creyente, es el que anda en la fe, el que anda en el Espíritu. Bueno, la palabra confesar tiene un significado mucho más profundo que a veces decir, mira, perdóname, me equivoqué, ¿verdad? O sí, confieso que lo hice mal, pero bueno, o sea, no tiene ese uso tan vacío, por así decir. Es más profundo de lo que pensamos. Vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué sucede cuando un acusado ante el juez confiesa su delito, verdad? Ahora, solamente vamos a tener eso como concepto. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo un juicio, normalmente vemos la parte de la acusación, la confesión y la sentencia. Todos entienden eso, ¿verdad? La acusación, la confesión, la sentencia. Ahora, ¿cuál de los tres es el más importante? La confesión. La confesión determina dónde va el destino del acusado. Porque, miren, a usted lo pueden acusar falsamente,
Pero la confesión acerca, o ya sea del acusado falso, o del acusado culpable, o del acusador falso, uno de los dos debe confesar la verdad para que él se vaya a un entendimiento, un acuerdo. Pero vemos la acusación, vemos la confesión y la sentencia. Ahora, cuando yo leía esto hoy, repasándolo, me daba cuenta de que hemos hablado ya en los temas pasados de que el perdón no es algo que se borra. Alguien tiene que cumplir esa sentencia. Entonces, cuando usted perdona, le estamos atribuyendo la culpa ¿a quién? A Cristo, hermanos. Él absorbe la culpa. Pero si usted no perdona, usted carga con la culpa. Entonces, notan cómo confesión es tan importante. Ahora vamos a ver qué tipo de confesión. Debemos tener muy en claro, hermanos, que la confesión determina nuestro destino. La confesión determina nuestro destino. Por ejemplo, ¿cómo se le llama a Satanás? ¿El qué? El acusador. Y dice la palabra que Jesús venció en la cruz al acusador, el cual acusaba, Apocalipsis 12 dice, día y noche a los santos de Dios. Por ejemplo, usted va a Zacarías 3 y nota en el verso 1 que estaba Josué allí y a la derecha Satanás acusando. Y Satanás tiene este nombre de acusador. Ahora, acusaba de manera, vamos a decir, correcta, por así decir. O sea, cuando acusaba era algo real, claro que sí, porque era el mismo que nos hacía caer en tentación. Pero notamos que Jesús lo venció. Satanás solo ve tus pecados cometidos. ¿Sí sabían eso? Satanás no conoce los pecados de tu corazón ni de tu mente. Solamente ve el pecado cometido. Dios ve el pecado de tu corazón. Por ejemplo, ¿saben por qué Dios le preguntó a Satanás, si te has fijado en Job? Era porque Satanás no identificó el pecado de la autojusticia de Job. Pero Dios sí lo vio y usó a Satanás como una herramienta para tratar con eso. Si se acuerdan la historia, dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Y Satanás dice, claro, él es un hombre justo porque lo cuidas y le das de todo. Notan que no tenía ninguna acusación Satanás, pero Dios tenía una. Dios tenía una acusación acerca de su actitud autosuficiente y tuvo que pasar por esa prueba. La pregunta que debemos hacer es ¿por qué es tan importante la confesión? Ahora, ¿sí reconoce usted que esta palabra se ha ignorado mucho? Confesar, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante esta palabra? Bueno, la palabra confesión del griego homologeo, la palabra homo, usted conoce ya, es lo mismo, ¿verdad? Pero logeo significa pensamiento, palabra, ¿verdad? Entonces, significa pensar o decir lo mismo. Quiero que tomen un tiempo y piensen en eso. Confesar significa pensar una misma cosa. Ahora, ¿se acuerdan cuando Pablo a la iglesia de Corintios le decía, sean todos de un mismo sentir, de un solo pensamiento? Ahora, lógicamente la palabra de un solo pensamiento allí no es homologeo, pero lleva el mismo sentido de una forma u otra. Usted y yo, para llevarnos bien, debemos ¿de qué? De pensar una cosa, como cristianos me refiero. Para poder ir al mismo destino, debemos de querer el mismo Señor. Por eso Efesios dice, una fe, un Salvador, un bautismo, un Señor y Padre de todos. Entonces, notan que la palabra confesión significa estar de acuerdo, un solo acuerdo, una misma mente. Por ejemplo, confesar no solamente es algo eventual, es donde nos equivocamos. Pensamos que confesar es, wow, esta mañana a las 3:25, ¿verdad? Le hablé mal a mi esposo, a mi esposa, o a mis hijos, a mi amigo, etc. Y vemos un pecado eventual, un solo pecado. Confesar implica un reconocimiento de la necesidad del perdón de Dios y de la limpieza. No siempre conectamos confesar con limpieza, santidad. Y el texto que leímos al inicio dice que nos perdona de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Entonces, ¿cómo es eso, hermanos? Si cada vez que yo peco, confieso, soy limpiado de toda maldad, ¿qué sucede cuando peco de manera inconsciente y no confieso? Mi pregunta es, quiero dejarlos un momento con esto. ¿Solamente son los pecados confesados que Dios perdona, sí o no? Piense por un momento en eso, es muy importante. Quiero que lo piense de manera espiritual, no lógica, sino, bueno, Señor, hay pecados en mí que yo cometo que ni cuenta me doy por causa de mi naturaleza vieja todavía, que está en mí. Entonces yo a veces me equivoco, como decimos, a veces, ¿verdad? No siempre, no soy tan malo, pero digo, Señor, me equivoqué. Ahora, noten esto. Tenemos una muy mala costumbre como cristianos de confesar el pecado que hiere al prójimo,
pero no el pecado que tú sabes que ofendiste a alguien, pero la persona no se molestó. Por ejemplo, puedes hacer algo y la gente dice, no le desmente. Pero sí pecaste, ¿sí o no? Y no confesamos porque esa persona te perdonó, pero pecamos contra Dios. Entonces, le voy a decir algo, eso parece como muy demasiado exigente, pero no, hermanos. Es al contrario, nos ayuda a vivir en la comunión con Dios. Al identificar las veces que nos equivocamos, más las veces que no nos damos cuenta, nos da un sentido de humildad al saber que, ay Señor, cuánto necesito de ti. Miren, piensen cuando tienen sed, ¿qué ustedes hacen? Beben agua. ¿Y si le vuelve a dar sed? Más agua. ¿Y si le vuelve a dar sed? Más agua. La sangre de Cristo funciona igual, hermanos. Es suficiente para limpiarnos de toda maldad y cuando confesamos un pecado somos perdonados. Entonces, así como tenemos sed de agua, también pecamos y debemos de ser lavados por su sangre. Ahora, yo como pastor y como iglesias no creemos en derramar la sangre, ¿verdad? Ponle la sangre, porque la sangre fue con el fin de remisión de pecados, nada más. No para el carro, la casa, los zapatos, el reloj, no. Ni tampoco declaro la sangre sobre ti, sobre mis hijos. Eso no funciona, no es para eso. Tiene un solo propósito y era darnos vida y perdonarnos de pecado. Bueno, ¿cuántas veces pecamos al día? No tiene que pensar en números porque usted, las veces que lo hace consciente se le olvida. Y las veces que lo hace inconsciente ni lo recuerda porque ni lo sabe. Ahora, notan pecado consciente, pecado inconsciente. ¿Cuántas veces al día pecamos? La pregunta es la que sigue. ¿Cuántas veces al día confesamos las veces que pecamos? Nos confronta a todos. Ahora, ¿saben por qué usted piensa que usted confiesa a veces? Porque piensa que peca a veces. Ese es el concepto que tenemos como cristiano. A veces confieso porque no siempre peco. Pero ¿sabe usted, hermanos, que si no vivimos en la fe, en el momento que usted deja de andar en el Espíritu, está pecando deliberadamente? Ese es el concepto de fe. A mí me agrada eso, le voy a decir por qué. Usted quizás lo vea, wow, es demasiado. No, hermanos, al contrario, nos anima a andar siempre en el Espíritu. Es bueno. Cuando Jesús dijo, miren, si ustedes se acuestan con una persona que no es su pareja, es adulterio. Pero yo os digo que solamente quererlo en su corazón es adulterio. Usted dice, qué difícil. No, qué bueno. Porque ya yo no voy a pelear mi batalla en caer con la hermana o el hermano, sino voy a pelear mi batalla aquí. No permitir que entre ese pensamiento ya. O sea, ¿cuándo es que el ladrón es ladrón? ¿Es cuando entra en la casa o cuando se roba la cosa? Siempre es ladrón. El ladrón no es ladrón cuando roba. Entonces el ladrón necesita un cambio de naturaleza, ¿verdad? No un cambio de pueblo. Y eso es lo que pensamos a veces. Por ejemplo, hay dos tipos de pecados. Uno, ustedes lo conocen, se llama transgresión. ¿Verdad? ¿Sí conocen esa palabra? Transgredir, cuando usted rompe la ley. Pero hay otro que se le llama injusticia. El primero es romper la ley. El segundo es no cumplir la ley. El primero es romper la ley. El segundo es no cumplir la ley. ¿Notaron la diferencia de pecados aquí? Ahora, usted quizás no mate, no robe, no fume, no bebe, no baile, no brinque, no salte. Pero ¿qué pasa con la injusticia de no hacer lo que tenemos que hacer? Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ya notan que vamos a olvidarnos un poco de que pecado es mentir, robar, ¿verdad? Vamos a ver el pecado como no hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 15:2, el que no lleva fruto en mí, será cortado. Eso es injusticia, el que no lleva fruto. ¿Por qué? Porque la rama debe de estar injertada en la mata, en el árbol, con el fin de llevar fruto. Si se está allí sin llevar fruto, ¿qué pasa? No está haciendo nada. Entonces tenemos el pecado de transgresión, que es romper la ley, cuando usted se va en rojo, cuando tira basura en la calle, cuando tira chicle en la calle, cuando se parquea donde no debe, es romper la ley, transgredir. Pero cuando usted ve el papelito en el suelo y no lo levanta, ¿cómo se llama? Injusticia. Entonces usted dice, no, ese papel no lo tiré yo, pensó que no rompió la ley. Ahora, yo no lo mando a que ande en la calle, ¿verdad? Recogiendo papelitos, ¿verdad? Dios nos guía. Yo creo que eso funciona de una manera sensible espiritual. Hay veces que usted ve a un pobre y le da esa inclinación de dar.
espiritualmente hablando. Hay veces que usted ve 17 pobres y usted dice, bueno, Señor, ¿verdad? Los llevo, llévalo en tu bien, porque no podemos atenderlos a todos, no podemos salvar el mundo, pero sí podemos hacer la diferencia, sí podemos vivir en el Espíritu. Bueno, a veces confesamos porque pensamos que pecamos a veces. Ahora, yo sé que usted está con una calculadora en su mente, sumando pecados ahí. Ay, Señor, esto y esto y esto. Miren, qué bueno que es así, porque es lo que nos manda a correr al Señor, a permanecer en Él, ¿verdad? Estar bajo su sombra. Bueno, hay dos demandas que el Señor nos manda en su palabra, valga la redundancia, que implica confesión. Y número uno es orar sin cesar. Una vez yo le había dicho que si yo puse en mi corazón la palabra confesar sin cesar. Pero, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:17 dice orad sin cesar. Muchas iglesias traducen eso mal pensando que es la oración de 24 horas. Y le dicen a una hermanita, inscríbete, ¿verdad?, en el grupo. Y son 24 mujeres y cada una hora. Eso no quiere decir eso. Habla más de la meditación y de la permanencia de su palabra en nuestra mente y esa comunión constante. Es como, por ejemplo, cuando un varón casado anda en la calle, debe de estar sin cesar, sin dejar de pensar en su esposa. No la debe olvidar porque es casado, anda con un compromiso, pero aquí, cuando ve mujeres en la calle, tiene que acordarse que es casado. Entonces hay un constante pensamiento de que soy casado. No podemos andar en la calle, oh, mira ay, verdad que soy casado. No. ¿Sí lo notan? Sí se ríen, pero a veces pasa, ¿verdad? Bueno, no debemos, hermanos. Debemos andar, a veces pasa en el cristianismo, ¿verdad? Ay, ¿verdad que soy cristiano? Entonces, orar sin cesar es una constante comunicación con Dios en todo tiempo para que todo lo que hablemos, hagamos y sintamos sea de Dios. Lo segundo es andar en el Espíritu. Es lo mismo en diferentes palabras. Andar en el Espíritu, hermanos, es andar en la palabra. Es andar meditando en el mensaje, meditando lo que Dios te dijo ayer o esta mañana, en lo que te está diciendo ahora, caminar en eso, corregir, discernir. O sea, es una práctica que al principio es como llevar 15 copas en la mano y se te caen, vuelve y las recoges, ¿verdad? Pero llega un momento ya que con una mano se te hace fácil. Eso es una práctica natural. Es como, por ejemplo, cuando usted vino a este país, usted tuvo que cambiar su sistema de leyes. Muchos de los que están aquí, incluyéndome a mí, éramos un poquito desorden y este país nos enderezó con los horarios, con los compromisos, ¿verdad? Y este país te endereza, porque imagínate, si yo le enseño, por ejemplo, le voy a enseñar a ver si puedo. Miren mis alarmas, son todas alarmas. Tengo como 9. ¿Por qué cree? El parqueo, ¿verdad? Que el compromiso, que levántate, que son muchas cosas. ¿Están de acuerdo que ese país, ¿verdad?, te endereza? Entonces, fíjense cómo debe usted estar sobrio. La palabra dice andad sobrio y velad, porque el demonio anda por ahí como león rugiente. Bueno, para avanzar, vemos el ejemplo, hermanos. Aquí vemos que la confesión se ejerce de 3 maneras, y eso es importante. La confesión se ejerce de 3 maneras. Número 1, confesión por la condición de pecados. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí están ya perfectos, santos ante Dios? Levante su mano. Ninguno, ¿verdad? Entonces quiere decir que todavía nuestra condición todavía está en proceso. Entonces debe de haber una confesión, y aquí es un reconocimiento, una dependencia de Dios, porque todavía me falta mucho. Eso es humildad ahí, ¿verdad? Segundo, está la confesión por el pecado consciente. Usted cada vez que falla debe no solamente confesar ante Dios, si ofendió a alguien también, confesar la ofensa y pedir perdón. Ahora, la práctica de esta confesión te va a hacer más despierto en cuanto a tu pecado personal, y te va a ver la necesidad de Cristo que tienes, igual que yo. El tercero es la confesión por pecados inconscientes. Ahora, ¿usted ora por pecados inconscientes? Naturalmente no. Eso va incluido en la condición. Señor, yo sé que fallo. Yo sé que no hago lo que tengo que hacer. Yo sé que a veces hablando con los hermanos me equivoco. Hablo mucho, hablo poco, no hablo. O sea, algo hacemos que emana una ofensa. Entonces hay 3 maneras de ver esta confesión. La confesión de la condición caída, la confesión del pecado consciente y la confesión del pecado inconsciente. El pecado inconsciente nos avergüenza, porque cuando alguien te dice, sabes que los otros días, ¿verdad?, hace como 6 meses a las 2:21,
Tú me ofendiste y tú te enfrías, dice, wow, y comienzas a buscar en tu registro. Y dice, ¿pero cuándo? ¿Pero yo? Y no crees que ofendiste. Entonces yo creo que siempre debemos de darle el beneficio de la duda y decir, mira, no recuerdo, pero perdóname. No podemos hacer más. No me di cuenta, voy a tratar de ser más atento a eso que dices, pero no me di cuenta de verdad. No, sí, tú lo hiciste de manera intencional. Mira, de verdad, no fue sin querer, pero no me di cuenta. ¿Cuántas veces hacemos eso? Ahora, súmenle las que nadie les reprocha. Ahora, este concepto nos hace ser humildes. Por ejemplo, el de condición, la confesión de condición nos hace ser dependientes de Dios. Como todavía no soy santo y perfecto, debo de permanecer en Él. La segunda confesión, que es el pecado consciente, nos purifica. Dice que cuando confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la tercera inconsciente nos humilla, nos mantiene humildes. ¿Por qué? Porque a veces la soberbia viene porque tú no te equivocas ni yo. No, yo no fallo. Y eso crea exigencia. Las personas son más duras, más implacables, menos tolerantes, porque piensan aquí que no se equivocan. Y cuando lo confrontas, te discuten que no lo hicieron así. Entonces, fíjense cómo confesar es tan importante en nosotros. Ahora, solamente una es práctica. ¿Cuál? Cuando pecamos que nos damos cuenta. La otra es espiritual. Y también es práctica, a lo que me refiero es el hábito de siempre reconocer nuestra falta, con el que ofendemos, con lo que hacemos mal, etc. Pero debemos de tener en la mente esa confesión en todo tiempo. Es lo que le llamamos, o yo le llamo, confesión sin cesar, o confesar sin cesar. Es siempre tener ese pensamiento. En el hebreo, hermanos, la palabra confesar es yadá, con Y, H al final, yadá. Y significa confesar, pero también significa alabar y agradecer. A mí me llamó la atención esto porque es una referencia a la palabra griega, que es homologeo, pensar lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir en el griego más prácticamente viéndolo así? Bueno, que cuando Dios te dice, eres pecador, ¿qué debemos decir para tener la misma mente? Soy pecador. Te equivocaste, dice la palabra. ¿Qué debes decir? Sí, Señor. ¿Se acuerdan cuando fue el publicano y el fariseo? Que el publicano sí hizo homologeo. Señor, reconozco que soy pecador, ten piedad de mí. Estaba confesando. ¿Qué dijo el otro? No, Señor, yo no soy malo. Fíjense que no confesó. Entonces, una actitud de que no te crees tan malo es una falta de confesión de la realidad de tu condición y la mía. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, el fariseo se paró puesto en pie y dice, Señor, gracias porque yo no soy. Ahora, pensó el fariseo que si falló allí fue con el publicano y le estaba diciendo a Dios mentiroso. Dice Primera de Juan, el que dice que no tiene pecado le hace mentiroso. Imagina el fariseo, Señor, ¿quién de los que están aquí se para un día y dice, Señor, eres un hablador mentiroso? Usa esa palabra para que digamos, ay, nadie se atrevería a decir eso. Pero cuando Dios nos dice algo y decimos, yo no creo que soy así, ¿qué le estamos diciendo? Mentiroso. Y el fariseo puesto en pie no confesó lo que Dios había dicho en su palabra, de que era un hombre muerto, pecador. Pero el publicano puesto de rodillas dice, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Ahí está la confesión, el reconocimiento de que sí. Entonces, ¿por qué razón en el hebreo dice que la palabra confesar es alabar y es agradecer? Pónganlo así. Cuando yo confieso, alabo a Dios porque soy perdonado. Cuando yo confieso, agradezco a Dios porque me ha limpiado. ¿Notan cómo ahora confesaremos en una manera totalmente diferente? No solamente porque me equivoqué, sino por la necesidad de mi equivocación, el pecado, pero también alabo a Dios por su justicia. Él es el fiel y el justo para perdonar. ¿Están conmigo? ¿Qué tienen de común esas palabras, hermanos? Confesar un pecado y alabar a Dios. Que Dios es glorificado en su justicia y su justicia viene de Él, no de nosotros. Dice que Dios es justo y nosotros no. Y cuando confesamos, su justicia se imputa a nosotros. La palabra confesión tiene un sentido de agradecimiento por confiar en su misericordia. Eso es lo bueno de la confesión. Esa alabanza para confiar en la suficiencia de su sangre. Y ahí reconocemos el sacrificio de la cruz. Decimos, wow, Señor, gracias. Miren, ¿a cuántos le ha pasado que le han pedido perdón a alguien y le han dicho que no? Levanta su mano.
que han pedido perdón y no se lo han recibido. 2. Ok, eso es aparte de lo que usted no ha pedido perdón. Pero hay personas que tienen amargura contra usted seguro. Alguien usted ofendió que a lo mejor usted no ha arreglado cuentas. Y cada día es bueno preguntar, Señor, muéstrame a quién ofendí para ir ahora mismo humillado o humillada y pedir perdón y limpiar esa cuenta. ¿Para qué? Para nosotros ser sanados y la persona también. Y a veces Dios usa eso para traerlo al Señor. Pero desafortunadamente, hermanos, como no nos queremos tan malos, la sangre es algo vil, la confesión no es tan necesaria, solamente los domingos y los viernes me confieso, ¿verdad? Y es casi esa rutina así como del padrecito, ¿verdad? A veces voy cuando me equivoco. Pero si entendemos la confesión un poco más profunda, la confesión de Romanos 10, hermanos, ¿sí se acuerdan? Romanos 10, que si confesares que Jesucristo es el Señor, es una declaración de salvación. Yo estoy confesando de que Él es mi Señor y de que Él es el justo. La confesión es el reconocimiento de un nuevo Rey y Salvador. Yo confieso que Él es mi Señor. Por ejemplo, Romanos 19, se lo voy a leer bien rapidito, que si confesares, homologeo, con tu boca que Jesús es el Señor, no un Señor, no solamente mi Señor, sino el Señor. Él es Dios, curios, amo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. Ahí está la justicia. La justicia fue mostrada en el pago del pecado por su muerte y en la resurrección por el Espíritu Santo. Dice que recobró la vida por su santidad y su justicia. Dice el texto, serás salvo. Ahora, la confesión de Cristo, hoy nos damos cuenta que no es un día eventual cuando pasas adelante y te haces repetir. La confesión es algo diario, en todo tiempo, 7, 24, 365. Esa es la confesión del cristiano, debe ser. ¿Cómo confesamos? No hay que estar diciendo, Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor. No es eso. Pero es un reconocimiento de mi pensamiento y el de él unidos. Yo soy pecador y tú no. Ando en tu camino porque voy de acuerdo contigo. Te obedezco porque tú tienes la razón y estoy de acuerdo. Confesión, de acuerdo, una mente. Cuando peco, Señor, sí, me equivoqué, lo hice mal. Cuando pedimos perdón, debemos humillarnos porque su palabra lo dice. Fíjense que esa confesión es un reconocimiento que lo produce el Espíritu en nosotros. Esa es la otra parte. Usted nunca va a identificar un pecado por sí solo. Cuando usted peca, es el Espíritu que trae convicción. Bueno, la confesión es un resultado de la convicción del Espíritu Santo, el cual produce en nosotros su necesidad o la necesidad de Dios que tenemos. Vamos a Juan 16, verso 8, para ver un ejemplo del Espíritu. ¿Se acuerdan? Bueno, ya casi es un eslogan en esta iglesia, la historia del rey, el siervo y el consiervo, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros confesamos en ese momento o reconocemos en confesión del corazón, recibimos el regalo del perdón de Dios, la misericordia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Recibimos el perdón. Ahora, noten esto. Cuando usted y yo confesamos a Dios, le estamos entregando la deuda. ¿Están de acuerdo? Yo confieso, Señor, aquí está mi culpa, mi deuda en tus manos. Cuando usted confiesa entre su hermano, usted está pagando la deuda en el sentido de confesión, pero es Cristo quien la paga. Pero ¿qué le devolvió el rey al siervo cuando pidió misericordia? Bueno, ya me adelanté. Cuando pidió, ¿verdad?, que tuviera paciencia con él, le dio misericordia. Ahora noten, cuando yo confieso, entrego mi culpa. El Señor me devuelve misericordia. Esa misericordia es para tener misericordia. ¿Lo entendieron? Entonces, el pecado en ti se le atribuye a Cristo. Él lo absorbe por la vida del sacrificio, la muerte y la sangre. Pero cuando Él te da el perdón y recibe tu pecado, te da misericordia. Y de la manera que ese pecado que confesaste se le atribuye al sacrificio de Jesús es cuando tú tienes misericordia. Si vosotros no perdonáis vuestras ofensas, vuestro Padre tampoco perdonará a los que os ofenden. Entonces, la misericordia tiene un precio, se llama gracia, y damos de gracia lo que de gracia recibimos. Miren, hermanos, cuando vayan a perdonar al ofensor, no lo mire a la cara, en el sentido espiritual. No comience a condicionar el perdón, no comience a mirar sus defectos. Mire los suyos ante la cruz, y van a ver que son mucho más grandes.
La deuda del siervo era hemos calculado en denarios 60 millones en el cálculo real. La deuda contra él. Cuando él volteó a mirar a su deudor, se olvidó de la deuda que él tenía. Y vio la deuda de su consiervo, se me fue la palabra, gracias, y dijo, me debes 100, y lo puso como si fuese más que 60 millones. Entonces, la facilidad de perdón se encuentra en el reconocimiento del perdón, en la confesión de lo que yo soy. Juan 16, verso 8. Y cuando venga Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. Cuando venga Él, convencerá. ¿Ven la palabra allí? Convencerá. Ahora, fíjense de qué. Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia, juicio. El primero corresponde a el pecado que nosotros hay, tiene que ver con no recibir al Hijo. Esto habla ya del pecado al mundo, de no ser creyente. La fe atribuye perdón. No sé si me estoy dando a entender, no quiero enredarlos. Nuestra fe en Cristo nos da ¿qué? Perdón, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el Espíritu te convence de pecado para confesión de que Cristo es el Señor y la cruz en la cual Él murió, yo creo en ese sacrificio, el cual cambia la culpa por misericordia. Pero luego dice de justicia, y la justicia se refiere a lo que sucedió en la cruz luego de morir. Él resucitó. La resurrección implica la justicia de Dios dada al creyente. Y luego dice de juicio. El que nos acusaba ya fue juzgado. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, si notaron. Cuando usted y yo pecamos, es el Espíritu que te dice, pecaste. Es Él que trae la convicción en tu corazón de pecado. Por eso es que es tan importante predicar el mensaje para que por la palabra el Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Del pecado cuando me separo de Cristo. Notan que el texto dice más adelante, de pecado por cuanto no creen en mí. La falta de justicia es no vivir en fe. Eso está diciendo Jesús, de no creer en mí. Entonces ya nos damos cuenta de que no tenemos ni la capacidad de reconocer la falta, sino que el Espíritu produce en nosotros esa culpa para sanidad. Cuando evangelizamos es igual. Evangelizamos para que la gente vea su culpa, su condición y la solución, la sanidad que viene de Dios. Bueno, vamos a 1 de Juan 1 otra vez, verso 5, para ir concluyendo. 1 de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído. El mensaje siempre se está refiriendo al evangelio de salvación. Dice, y os anunciamos, Dios ¿qué es? Luz. La luz aquí habla de la vida y de la verdad. Dice, y no hay ningunas tinieblas en él, y tinieblas es muerte y mentira. Es el contraste de la luz y las tinieblas. En las tinieblas hay muerte y mentira, en la luz hay vida y verdad. Verso 6, si decimos que que tenemos, me adelanté al texto, que tenemos comunión con él y andamos, voy a decir, muerte y mentira, ¿qué dice el texto? Mentimos, es lógico, ¿verdad? Si el que anda en mentira no puede andar con la verdad. Es ilógico. Dice, y no practicamos la verdad. Andar en tinieblas es no practicar la verdad. El 7 dice, pero si andamos en luz, ¿qué es andar en luz? Ahora, esto quizás le choque un poquito. Andar en luz es andar en esa confesión en todo tiempo. ¿Por qué razón? La confesión es la que me posiciona ante Dios como el pecador, el cual la palabra actúa en mí cuando reconozco mi condición. Quiero volver al ejemplo del fariseo y el publicano. ¿Por qué Jesús dijo, este ha sido justificado? Porque reconoció ¿qué? Su condición de pecado, su confesión. Notan que mientras más vemos nuestra condición real, más le necesitamos y más entendemos el sacrificio. Entonces vemos aquí el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos luz. Ahora, lo que está diciendo el texto es que si andamos en luz es porque estamos en Él. Dice, porque Él está en luz.
y tenemos comunión entre hermanos, porque la vida y la verdad produce amor, y el amor es lo que nos une como hermanos, mientras que las tinieblas producen mentira y muerte es lo que nos separa de los hermanos. Por eso dice, y tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús. Ahora, creo que hablé anteriormente que en la oración de fe, en andar en fe, automáticamente nos perdona de pecado. ¿Se acuerdan cuando le pregunté que sí, qué pasa cuando no confesamos pecados inconscientes? O cuando no confesamos. Andar en fe, hay una constante operación de la sangre limpiándonos y manteniéndonos puros y santos ante Dios. Porque la fe es, yo ando en el que pagó por mí. Y cuando Dios nos mira, hermanos, nos ve como justos y santos porque nos está mirando en Cristo. Importante eso. Dice, y la sangre de Cristo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que anda en fe, no anda en pecado. Gloria a Dios por eso. Dice aquí, andar en el Espíritu implica llevar fruto para el amor fraternal y a la vez somos santificados por su sangre. Verso 8 dice, si decimos, ¿qué me ayuda? Que no tenemos. Ahora, ahí habla de condición, que no tenemos. O sea, en otras palabras, no, yo soy maduro, ¿verdad? Yo no peco, no me equivoco, no tengo pecado. Dice el texto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren, es algo casi paradójico. Para que la verdad opere en mí, yo debo reconocer lo muerto que estoy. ¿Cuántos se acuerdan de Isaías cuando dijo, muerto estoy? ¿Qué operó en él? La santidad de Dios y la justicia. Esto ha limpiado tu pecado y quitado tu culpa, santidad y justicia. Si no reconocemos que somos muertos sin él, claro, no hay limpieza, no hay purificación, no hay comunión. Fíjense lo que dice luego, el verso 9, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel porque prometió, es la palabra fidelidad, y justo porque Él nos atribuyó la justicia, de número 1, ¿qué dice? Perdonar nuestros pecados, y número 2, limpiarnos, diga conmigo, de toda. Miren, en aquel día cuando estemos con Él, vamos a ver más claramente todo lo que nos limpió. Todo lo que nos limpió. Voy a utilizar un ejemplo, les pido disculpas si es ofensivo. Puede ser para algunos. Pero en el caso cuando hay lepra, ¿verdad? Hay veces que le coge gusano a la persona, a la pierna, gangrena se dice, ¿verdad? En mi país dice gangrena. Y se ve eso bien putrefacto. Y la persona puede andar con unas vendas sin darse cuenta qué tan mal está de eso. Le puede doler o molestar hasta que le quitan la venda. Y ve lo feo que está eso, por así decir. En lo espiritual no lo podemos ver así tan fácil, porque es la palabra que nos va arrojando luz. Hoy yo sé que muchos han sentido, dicen, wow, Señor, yo pensé que era menos malo. Pero la palabra nos arroja esa luz, nos quita la venda. Y comenzamos a ver los gusanitos espirituales en nuestro corazón. ¿Y qué hace eso, hermanos? Nos dobla. Porque yo pensé que era, pero me doy cuenta que no soy. El yo soy es Dios. Y eso nos humilla, eso no es un mensaje de traer culpabilidad, al contrario, sanidad. Si no se le quita la venda a la persona que tiene lepra, no hay sanidad. Entonces hay personas en el mundo que dicen, no, es que el mensaje es muy duro. Es como decir, es que no quiero ir al médico, prefiero morir antes que el médico me tenga que decir lo que tengo mal. Pero es con el fin de sanar. Se saca la luz con el fin de sanar. La confesión es para ser perdonados y limpiados. Si decimos que no tenemos pecado, habla de la condición. Si confesamos nuestros pecados, habla del pecado consciente que cometemos. Si decimos que no hemos pecado, verso 10, le hacemos mentiroso. ¿Cuántos pecan todavía? ¿Cuántos practican el pecado? No conteste eso. La práctica del pecado es no andar en fe. No es lo que hacemos, es en qué vivimos. Dice, y su palabra no está en nosotros. Y la tercera es el pecado inconsciente. Bueno, ¿está de acuerdo usted, hermanos, de que usted tiene todavía una condición caída? Aunque somos nacidos de nuevo y en Cristo, ¿verdad?, somos purificados y santificados. ¿Reconoce que se equivoca de manera inconsciente miles y millones de veces? Bueno, todo eso nos lleva a humillarnos. ¿Por qué? Porque como no sé cuando me equivoco, siempre estoy en deuda con Dios. Siempre lo necesito. La confesión es el reconocimiento de nuestra condición de pecado y de la fidelidad y justicia de Dios.
La confesión es la evidencia de nuestro reconocimiento de que solo Dios puede salvarnos y que le hemos ofendido en gran manera. Quiero cerrar con este texto nada más para leerlo. Primera de Juan 4:1. Creo que usted está en el 5, ¿verdad? No, en el 1. Vamos al capítulo 4. 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Oiga lo que dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, aquí está hablando de cada ser humano, que confiesa, homologeo, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Por qué, si Cristo no es Dios, el texto pregunta que ha venido en carne? Quiere decir que no era carne antes, ha venido en carne. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Ahora, ¿por qué habla de la carne aquí? Porque la carne en Cristo representa el sacrificio perfecto que Él sufrió en nuestro lugar. Y hoy tenemos paz para con Dios gracias a Jesús. Él vino en carne para sufrir lo que debíamos sufrir nosotros. Dice, no es de Dios el que no confiesa a Jesucristo. Dice, y este es el espíritu del anticristo, no el anticristo en sí, sino el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Miren, vamos a entender esto. Confesión, sí debemos de hacerlo cuando fallamos o pecamos, pero debe ser una confesión en nuestra mente. Es vivir en el reconocimiento del que me salvó. Yo confieso que tú eres mi Señor. Por lo tanto, esa confesión produce obediencia. Porque no es un dicho, es un hecho, ¿verdad? Yo lo confieso como mi Señor, por lo tal yo hago lo que Él diga. Vivo como Él diga, ando como Él dice. Y en práctica, hermanos, vamos a crecer mucho. ¿Por qué? Porque mientras más vemos nuestra realidad de muerte, más rápido corremos a Él, a sus pies. Como decía Gamaliel, más corremos a sus pies. Pónganse de pie, por favor.